Vamos a la palabra de Dios, Hechos capítulo 5, versículo 1. Si me regalan más monitor, por favor, se los voy a agradecer. Hechos capítulo 5, versículo 1. Este es el tema número 11 de la serie Hechos, la iglesia y su misión. Y el título de la enseñanza es No se admiten fraudulentos. Leemos el versículo 1 y 2, pero vamos a leer desde el 1 hasta el 11. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Señor, gracias te damos por esta bendición que nos das de escuchar tu palabra como iglesia. Cada uno de nosotros, quienes somos tus hijos, día con día, vamos madurando en la fe, vamos leyendo tu palabra, estudiando, escudriñando y teniendo esta vida devocional. Pero hoy y cada día que tu iglesia se reúne, tú nos hablas de manera colectiva, nos hablas a todos. Y este mensaje ciertamente es para todos. Es un mensaje que, como ninguno en la Biblia, es menos relevante. Es un mensaje por medio del cual tú vas a hablar a nuestros corazones, aún de aquellos quienes no han entregado y no han rendido su vida a ti. A ti, Señor, nos rendimos nosotros para que tu palabra caiga como semilla en buena tierra y dé fruto. En tu nombre, Señor. Amén. Amén. Todos hemos ido alguna vez a la carnicería. A ver, ¿quién ha ido a la carnicería aquí? ¿Sí, verdad? Casi cada tercer día. Y si usted va a la carnicería y en la parte de atrás, porque aquí las carnicerías son tiendas prácticamente, ¿no? Hay de todo. Pero en la parte de atrás donde están los carniceros está el carnicero precisamente con un mandil. Ese mandil es blanco por lo general, ¿verdad? Yo no sé por qué es blanco, pero normalmente es blanco, pero ya está todo manchado, ¿verdad? Todo lleno de sangre, de mugre, así todo feo, ¿verdad? Así asqueroso. Estando en la carnicería, no queda mal ese mandil, ¿verdad que no? O sea, tú llegas a la carnicería y no te sorprende ver al carnicero así todo mugroso. Pero, ¿cómo se vería ese carnicero con ese mandil llegando a la boda de tu hija? A esa boda elegante que tú planeas, llega el carnicero con su mandil todo mugroso, ¿no? ¿Verdad que no quedaría bien? Algo así es lo que estamos por ver aquí en este libro de los Hechos. La primera iglesia, para aquellos quienes nos visitan, la primera iglesia que surgió después de que Jesucristo murió, resucitó y subió a los cielos, estaba pasando por algo que se le conoce como un avivamiento. Es decir, no es que todos estaban ahí como que ahí pues vamos a la reunión, pues no sé si voy a ir, a lo mejor sí voy, sino era un avivamiento lo que había, un avivamiento de una persona, de otra persona, de otra persona, primero 120, después 3,000, después 5,000, y era aquello algo impresionante. Esto era lo que vemos como un verdadero avivamiento. Por supuesto, cuando todo va bien, siempre hay el pelo en la sopa, la mosca en la sopa. Habían habido amenazas directamente a los líderes de la iglesia, a los apóstoles. Ellos, pues esas amenazas que ellos habían recibido de que no predicaran más en el nombre de Jesús, lejos de intimidarles, lejos de desanimarles a ellos, a los apóstoles y a la iglesia, lo que causó fue que ellos empezaron a buscar más intensamente al Señor en oración. El resultado de esa intensa búsqueda en comunión genuina entre ellos y con Dios, pues era algo que se podía manifestar. ¿Cómo? Con una renuncia a lo propio, y lo ponían a disposición de los que lo necesitaban. Vamos al capítulo 4, versículo 34, hay unos cuantos versículos atrás. Esto fue un poquito de contexto. Dice el versículo 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Esto es lo que estaba ocurriendo, y hago un pequeño repaso. Acuérdate que estamos hablando de una iglesia de pueblo judío, judíos que radicaban en otras naciones, en otros países, y venían 2 veces al año por lo menos a celebrar fiestas en Jerusalén, que era la capital de los judíos, por supuesto, donde se encontraba el templo. Ellos dejaban sus tierras, dejaban sus trabajos, y no sé si nada más a mí me pasa, pero cuando estás fuera de tu trabajo, pues dejan de haber ingresos económicos. Cuando estás de vacaciones hay muchos gastos, porque no es como que tienes la comida ahí y todo, tienes que gastar un poco más, y el dinero se te va agotando rápidamente. Esto había ocurrido con aquellos quienes venían de fuera, de otras naciones. El dinero se les había terminado, se les estaba acabando, y bueno, aquellos quienes eran de ahí,
pues veían, decía, oye, este brother no tiene ni ropa que ponerse, ya tiene el mismo saco, la misma túnica de hace un mes, 2 meses, no tiene comida, y yo cómodamente me voy a mi casa, prendo mi calefacción y gozo de todos los lujos que puedo tener. ¿Qué empezó a ocurrir en este avivamiento verdadero, en esta unidad verdadera? Porque unidad no significa solamente juntarse, porque bueno, ahora mismo los musulmanes pueden estar juntándose, los testigos de Jehová pueden estarse juntando, los satanistas pueden estarse juntando, sí, pero unidad no tiene únicamente que ver con juntarse, sino tener un mismo sentir, que eso lo vieron con mi hermano Juan la semana pasada. Un ejemplo de esta renuncia a lo propio para repartirlo a los demás fue un hombre llamado Bernabé. Este Bernabé tenía un apodo, y el apodo por el cual Bernabé era conocido era hijo de consolación. ¿Qué tal? No sé cómo te decían ahí en el mundo, pero no importa. Lo importante es que hoy nos puedan relacionar así como Bernabé, como hijo de consolación. Ahí viene fulanito, el hijo de consolación, el que es buena onda, el que es espiritual. Este hombre llamado Bernabé vendió un terreno que él tenía, una heredad que tenía, y trajo todo el precio, toda la cantidad del terreno vendido a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Para que el dinero que ellos recibían, los apóstoles, lo pudieran administrar y distribuir entre aquellos quienes se habían quedado sin un 5, sin ropa, sin comida, dice el versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Recordemos que lo que hemos venido enseñando acerca del libro de los Hechos es que no debe ser tomado para imitarlo y hacer las cosas de forma literal. Hoy en día se da en muchos grupos, muchas congregaciones, muchas asambleas, en las cuales toman ese texto y dicen, a ver, ahorita tú vende tu terreno, ¿cuántas casas tienes? Véndelas y trae el dinero acá, y les bajan el dinero a la gente y hacen todo una mercadería de la fe. Bueno, el libro de los Hechos no es para esto, sino es para que nosotros saquemos principios de él. Por ejemplo, la iglesia estaba formada por toda clase de gente. Había ricos y había pobres. Muchos de ellos, como dije, venían de lejos y ya no tenían más dinero. Literalmente, estos hermanos estaban en la calle. Yo pregunto, ¿habrá alguien aquí quien esté en la calle? O sea, que no tenga dónde dormir esta noche, que no tenga otra ropa más que la que trae puesta, que no tenga para comer el día de hoy saliendo de aquí. Bueno, realmente lo dudo mucho. No estoy hablando, nosotros relacionamos pobreza con que, es que no tengo wifi, ¿verdad? Soy pobre, tengo el iPhone 6. No, imagínate, qué gran afrenta, ¿no? Pero estamos hablando de una verdadera necesidad en medio de creyentes. Así que el principio que nosotros extraemos de aquí es cómo yo puedo gozar de ciertos lujos cuando veo a mi hermano que no tiene la necesidad más básica, y así decir que soy hijo de Dios. Ahora, ¿cómo me voy a dar cuenta? Esto lo hemos mencionado antes. ¿Cómo me voy a dar cuenta de que mi hermano tiene necesidad? Pasando tiempo con él. Simplemente, pasando tiempo con él me voy a dar cuenta. Y si usted no tiene que comer, no tiene dónde dormir y no se lo dice a nadie, pues mire, por más espirituales que seamos acá, no leemos mentes, ¿verdad? Tiene que ser externada esa necesidad, lo dice la palabra. ¿Alguno está enfermo entre vosotros? Dice, llame. Bueno, no es por teléfono porque no había teléfono en ese tiempo, ¿verdad? Pero dele aviso a los ancianos de la iglesia para que los ancianos de la iglesia puedan hacer partícipe a toda la congregación de la necesidad que hay, que es lo que hay en esta cajita y que hay en los grupos de WhatsApp que nosotros tenemos. Y no solamente peticiones de oración, sino necesidades puntuales como estas, que son extremas, ¿verdad? No vaya a poner, por favor, hermanos, quiero el iPhone 10X, una cooperacha. No. En medio de este ambiente de espiritualidad, por supuesto, de oración, de alabanza, de repartir los bienes unos de otros para que nadie tuviera necesidad básica, el versículo 1 del capítulo 5 de ahí de Hechos, el autor Lucas introduce una palabra de 4 letras para nosotros que nos trae gran enseñanza. ¿Qué es lo que dice el capítulo 5, versículo 1? Dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad. Vimos en el final del capítulo 4 a un hombre llamado Bernabé, hijo de consolación, quien vendió una heredad y trajo todo a los pies de los discípulos, de los apóstoles, para ser repartido entre los discípulos.
Este pero que está ahí nos va a enseñar a un hombre llamado Ananías, acompañado por su mujer. Así como Bernabé, Ananías vendió una propiedad. Entonces, ¿a dónde viene el pero? O sea, hasta aquí Bernabé y Ananías están iguales, ¿verdad? Ambos vendieron una heredad. El pero está en el versículo 2. Dice, y sustrajo del precio. Esa palabra sustrajo o sustraer, en el original es la palabra nosfizo, que significa defraudar. Eso es lo que significa la palabra nosfizo o sustrajo, defraudar. La pregunta es, ¿cómo defraudó Ananías? Continúa diciendo el versículo 2. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. La palabra fraude, porque dijimos que esa palabra que vimos ahí, sustraer, defraudar, nos da la palabra fraude. La palabra fraude es un engaño con la intención de conseguir beneficio y con el cual alguien queda perjudicado. Eso es lo que significa fraude. Ananías dijo que traía el monto total de la propiedad vendida. Ananías trató de engañar a los apóstoles y a la iglesia, haciéndoles creer que lo daban todo. Así, según ellos, conseguían un beneficio doble. Según Ananías y su esposa, conseguían un beneficio doble. Conseguían parte del dinero, pero también tenían la admiración y el reconocimiento de los demás. Se iban a ver bien generosos y bien espirituales. Hay un punto importante aquí que Lucas, el autor de los Hechos, nos resalta y dice, sabiéndolo también su mujer. Primero menciona a Ananías, el varón, pero después menciona a la mujer, quien sabía esto. Ananías era el varón del hogar, así como aquí hay varones del hogar. El varón del hogar, la cabeza del hogar, es quien va por delante. Ananías iba por delante, pero para lo malo. Una pregunta aquí para los varones. ¿Cómo estamos guiando a nuestras esposas? ¿Qué tal? Para las mujeres, ¿ustedes son ayuda idónea? ¿O consienten los engaños y la hipocresía de sus esposos? El fraude de Ananías, respaldado por su esposa Zafira, estaba atentando contra la santidad de la iglesia. Recuerden que estamos hablando de la primera iglesia que surgió después de que el Señor ascendió a los cielos, una iglesia que estaba experimentando un tiempo glorioso, una época dorada, un avivamiento, alabanza, adoración, quienes repartían sus bienes para que fueran distribuidos. O sea, no me importa ese terreno que tenía, no me importa, véndanlo, lo vendo, aquí está el dinero, repártanlo para que mis hermanos no pasen necesidad. Y en medio de todo eso, surge Ananías con su esposa Zafira, y la actitud de ellos se veía bastante, era muy notable porque atentaba contra la santidad de la iglesia. Vemos lo que el apóstol Pablo nos manda en Tito, capítulo 2, versículo 10, y eso sí es un mandato. El mandato, no tenemos un mandato que nos diga todos vendan sus propiedades y tráiganlas para ser distribuidas. No hay un mandato como eso. Hay una narración bíblica, histórica, pero aquí sí es un mandato. Tito capítulo 2, versículo 10, dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ese sí es un mandato, no defraudando, mostrándose fieles en todo. Cantábamos en la alabanza hace unos minutos, caminando en integridad. ¿A qué nos suena eso? ¿A qué nos suena caminar en integridad? Ser íntegro es ser transparentes, es mostrarnos tal y como somos. Hay veces que lo que hay en nuestro corazón no va a ser la mejor imagen. Sin embargo, a eso venimos a la iglesia, para mostrarnos, ser exhortados, ser ayudados a salir del pecado y ser a la imagen de Cristo cada día. Eso tiene que ver con hipocresía e integridad por otro lado. Y Tito, o Pablo a Tito le dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y hay un principio muy importante aquí. Es hay quien predica la palabra aquí, hay quien enseña la palabra aquí. Y tú puedes ver que estamos yendo versículo a versículo, leyendo, explicando, aplicando. Y la enseñanza es bíblica. O sea, honestamente yo hubiera querido predicar de otra cosa el día de hoy, que hay tanta gente nueva, tantas visitas. Sin embargo, vamos capítulo a capítulo, versículo a versículo, y yo reconozco que es obra del Espíritu Santo que quiere que hablemos esto el día de hoy. Pero no pasa solamente por la enseñanza que se da, que sea bíblica.
que sea bien trazada, que no se tuerza, que no se le ponga ni se le quite, sino también tiene que ver con aquellos receptores de la palabra, que reciban la palabra con mansedumbre y no digan, lo dijo por mí. Pues sí, lo dije por usted y por mí, Dios me habló a mí también. Lo dice por aquel, también, por todos. Nadie está excluido de esta palabra si es parte de la iglesia. Entonces, pues hay veces que no queremos decirlo, pero el Señor nos manda a que lo digamos. Y el receptor, quien recibe la palabra, es aquel quien no solo la recibe, sino que también está dispuesto a obedecerla y hacerla. Y eso es a lo que el apóstol Pablo le dice a Tito, adornando la doctrina. Cuando nosotros somos hipócritas, recibimos la palabra y la desechamos, o nos entra por un oído y nos sale por el otro, lo que estamos haciendo es, y después decimos aleluya, gloria a Dios, estamos defraudando, somos unos fraudulentos y estamos no adornando la doctrina, estamos contaminando la doctrina. El fraude de esta pareja, Ananías y Zafira, se veía como ese sucio carnicero entrando a una elegante boda. Así se veía. No adornaba la doctrina de Dios predicada por los apóstoles en la iglesia. Como hemos dicho antes, hay iglesias falsas, ciertamente, en las que no se predica el verdadero evangelio. Se predica un versículo por ahí, si acaso, y después se hablan un montón de anécdotas, filosofías, cosas, visiones, sueños, revelaciones. Esas son iglesias falsas. No se predica el verdadero evangelio. No hay genuina adoración. En vez de adoración, lo que hay ahí parece un antro. Parece ahí un congal, un antro. En vez de verdadera adoración, no hay un uso apropiado de los sacramentos, como lo vimos hoy, el bautismo. No hay bautismos. Platicaba ayer con un hermano y me decía que hay lugares en donde hacen del bautismo un circo y ahí están bromeando y he visto otras cosas terribles también, donde no se hace uso apropiado de los sacramentos, como de la cena del Señor, por ejemplo. Simplemente se omite por completo, o si se hace de una manera que lo único que están haciendo es comiendo juicio. O no hay un gobierno bíblico. Eso es algo que también tenemos en la Escritura. ¿Cómo se debe de gobernar la iglesia? Está allí. Pero hay iglesias que son falsas en las cuales no hay un gobierno bíblico, mucho menos disciplina en la iglesia. No, disciplina, no, Dios es amor. Sí, Dios es amor, por eso nos disciplina, porque nos ama, porque Dios al que ama disciplina y ha dado a la iglesia la autoridad de disciplinar a quienes son miembros de la iglesia. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Decía que hay iglesias falsas, pero hay iglesias verdaderas también. Iglesias verdaderas que hacen todo esto que dije, tienen una doctrina bíblica, hay genuina adoración, hay un uso apropiado de los sacramentos, un gobierno bíblico, hay disciplina, pero hay iglesias verdaderas más santas que otras. Hay iglesias verdaderas menos santas que otras, que están trabajando y mejorando, ya sea la doctrina, ya sea el gobierno, ya sea la enseñanza de los sacramentos, todo esto que decíamos hace un momento. Eso, bueno, pues depende de qué tan joven sea la iglesia, de qué tan madura sean los miembros de la iglesia. Cuando en una iglesia verdadera hay pecado, porque esto va por otro lado, el tema del pecado. Cuando en una iglesia verdadera hay pecado en uno de sus miembros o varios de sus miembros, se nota. ¿Sí me estoy dando a entender? Una iglesia que es verdadera, que es bíblica, que está fluyendo, que está, quizás no como la iglesia de los Hechos, por supuesto, quizás no es perfecta en todas las áreas, está mejorándose, pero es una iglesia verdadera. Y en una iglesia como esa, cuando hay pecado en uno de los miembros o en varios de los miembros, se nota. Así como el carnicero entrando a la boda, se nota. Y hay que hacer algo para que no contamine a la iglesia. Hay que hacer algo, ¿usted cree? ¿O hay que dejarlo así? Hay que hacer algo. La pregunta aquí es, ¿quién se encarga de hacerlo? ¿Quién se encarga de hacer algo ante el pecado de uno o varios de los miembros que está ahí, que es evidente? Entre los miembros de la iglesia debe haber ese cuidado por mantener a la iglesia pura. Es decir, si usted es nacido de nuevo, si usted es hijo de Dios, usted pasa automáticamente a ser parte de la iglesia universal de Cristo. ¿Vamos bien? Perfecto. Pero después, cuando siendo parte de la iglesia universal de Cristo, abres la escritura y ves en Hebreos que dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Qué haces con ese mandamiento? Porque no hay ninguna cláusula, ninguna excepción para nadie. Nadie somos hijos chiqueados de Dios. Nadie somos los consentidos de Dios. Saques eso de la mente.
Todos fuimos comprados por precio, la sangre de Jesucristo. Y no hay hijos chiqueados, no hay hijos consentidos. Así que ese mandamiento de no dejando de congregarse es para todos los que han sido lavados por la sangre de Cristo. Si tú no has sido lavado por la sangre de Cristo, está bien, no tienes que obedecerlo. Pero si lo has sido, tienes que obedecerlo. Entonces Dios designa y dentro de su iglesia universal, iglesias locales. Esta es una de ellas, por supuesto. Y si tú eres parte de esta iglesia local, no porque nadie te convenció, aquí no estamos tratando de convencer a nadie para que se venga para acá. Cada quien vino por su propio mérito, ¿verdad? A excepción aquí mi hermana que le dieron un ride, ¿verdad? Pero vino por su propia voluntad, nadie la obligó, y espero que nadie esté aquí obligado, pero no por nosotros, si es que lo está. Cada quien por su propia voluntad decide, dice, esa es la iglesia, y después Dios por supuesto te confirma, pero Dios no te va a dejar por años sin confirmarte que esta es la iglesia. Así que Dios se confirma, así que no hace falta convencer a nadie. Si el Espíritu Santo te dijo, si Dios te dijo, porque los hijos de Dios somos guiados por su Espíritu, Dios te dijo, entonces aquí es el lugar, perfecto. ¿Qué ocurre? Debes de tener esta misma iniciativa, este mismo deseo de que la iglesia sea una iglesia santa, que sea una iglesia pura. ¿Cómo? Bueno, empezando primeramente por examinarnos a nosotros mismos. Claro, dice la palabra que para poder sacar la paja del ojo de mi hermano, tengo que sacar la viga de mi ojo. Entonces, Pablo dijo a los Corintios en 1 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, a no ser que estén reprobados. Entonces, primeramente, guardamos la pureza de la iglesia al nosotros mismos examinarnos a la luz de la palabra si es que lo que estamos escuchando y recibiendo lo estamos viviendo en realidad. Pero también la palabra en Hebreos 3:13 nos manda que nos exhortemos unos a otros, exhortarnos dentro de la iglesia. No vas a ir a exhortar al pintor, al que no tiene nada que ver con Dios, al que te vende las pupusas. O sea, pues no, es una exhortación que va hablada hacia los miembros de la iglesia universal y de la iglesia local también. Pero principalmente es la autoridad delegada por Dios quien se encarga de alimentar al rebaño, quien se encarga de cuidar al rebaño. ¿Sí se entiende? Por eso vemos a Pedro. Si no se entendió, pues ahorita se va a entender mejor. Por eso vemos a Pedro. El apóstol Pedro era un referente de autoridad en la iglesia, en la primera iglesia, en la iglesia primitiva. Recuerda que él predicó el primer sermón y lo hemos estado viendo con mucho protagonismo a Pedro, con mucho liderazgo a Pedro. Y vemos a Pedro, la autoridad, quien se dirige a Ananías. Versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías. O sea, de responsable a responsable. El responsable de la iglesia hablándole al responsable de la familia y diciéndole, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro está confrontando a Ananías con una pregunta. Y fíjate, yo no creo que Pedro haya ido con mucha alegría. Sí, voy a confrontar a Ananías. No está padre confrontar a otro. No es así como que tu hobby favorito. Estoy seguro que Pedro, yo quisiera estar haciendo otra cosa, no sé, cantando alabanzas, pero hay veces que te va a tocar confrontar a un hermano con su pecado dentro de la iglesia. Tú solo, a solas, como lo dice Mateo capítulo 18. Y no es la cosa más hermosa del mundo. Y aquí va Pedro en obediencia a Dios a confrontar a Ananías. Y la pregunta es, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? En otras versiones dice, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? En una iglesia que se predica la verdad, porque dime si sí o si no, esta es una iglesia verdadera, la primera iglesia, llena del Espíritu Santo. En una iglesia que se predica la verdad y donde se predica la santidad, puede haber individuales, quienes no se llenan del Espíritu. Este era el caso de este varón, Ananías, no estaba lleno del Espíritu. Según Efesios, nos dice que nos llenemos del Espíritu, ¿cómo? Hablando, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, llenándonos de la palabra es como nos llenamos del Espíritu. No por medio de una oración que yo le pongo y lo lleno, no. Sino cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de cada día llenarnos de la palabra, llenarnos del Espíritu. Y al no estar lleno del Espíritu, estaba lleno de otra cosa. O sea, no hay mezclas. Pedro aquí es radical y le dice, estás lleno de Satanás. ¿Qué tal?
La vida de santidad, hermanos, lo quiero dejar muy claro, hermanos, amigos, la vida de santidad no es neutral. No sé si me explico. No es neutral, no hay medias tintas para explicarme mejor. Si no nos llenamos del Espíritu, como dice Efesios capítulo 5, versículo 18, no nos quedamos con la mente en blanco. O no nos quedamos con el vaso vacío. O estamos llenos del Espíritu Santo o estamos llenos del mundo. Jesús de hecho lo dijo en Lucas capítulo 11 versículo 23. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, Jesús dice, o estás conmigo o estás en mi contra. No hay puntos medios. Yo pues ahí más o menos. No. O estás o eres amigo de la cruz o eres enemigo de la cruz de Cristo. El juicio de Pedro entonces no es extremo. No está exagerando. Es simple. Porque le dice, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? Y menciona a Satanás. La pregunta ahí es, ¿quién es el padre de mentira? Juan capítulo 8, versículo 44, si me acompaña, Juan 8, 44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por esto Pedro hace esta conexión con Satanás. No hablas la verdad, entonces hablas mentira. ¿Quién es el padre de mentira? Satanás. Entonces, el juicio de Pedro no es extremo, sino justo, ¿no cree? Esta es la iglesia de Jesucristo. Jesucristo es el camino, la vida y la... ¿Okay? Esta es la iglesia de Cristo. Entonces, no hay el más mínimo lugar para la mentira en la iglesia de Cristo. ¿Qué te parece? Espero no estarlo complicando mucho porque es súper sencillo, súper sencillo. A menudo nosotros nos fijamos en cosas muy escandalosas. Aquel hermano andaba en la cantina borracho. Sí, qué mala onda, ¿no? Pues no está padre. O sea, el sábado estaba ya cantando las de Bronco con todo lo que da. Y el domingo estaba acá, caminando en integridad. Claro, ¿no? Pues obviamente, ¿de qué está lleno? Es la pregunta aquí. Y en la iglesia de Cristo, quien es el camino, la vida y la verdad, no hay el más mínimo lugar para la mentira. Entonces, nos vamos sobre los pecados escandalosos, pero la mentira la aceptamos. Incluso la hacemos parte de nuestra vida. Y hay quienes quieren hacer el ministerio con base en mentira. Hay quienes quieren dirigir la iglesia con base en mentira. No se puede. No se puede. O sea, mira, fíjate bien. Si tú conoces a un pastor que habla mentira, tras mentira, tras mentira, tras mentira, ese es un falso profeta. No es un pastor verdadero. Porque el padre de mentira es Satanás. Es decir, hay ocasión, la mentira es pecado, por cierto, ¿sí o no? ¿Está de acuerdo conmigo? Qué bueno. Resulta que la mentira es pecado y todos nosotros, en nuestra naturaleza pecaminosa, tendemos a mentir. Eso está en nuestra naturaleza pecaminosa. No estoy diciendo que los cristianos ya no mienten. No, sí mienten, sí mentimos. Batallamos con eso, pero no lo hacemos parte de nuestra vida. Una cosa es caerte en el lodo y otra cosa es revolcarte en el lodo. Hacer parte de tu vida la mentira y tomarlo como aceptable. Y decir, ¿sabes qué? Este año le voy a poner que tengo otro dependent en mi income tax. Aleluya. Y traeré mis diezmos al Señor. El Señor me bendijo, aleluya. ¿Y tú qué? O sea, cuidado porque la mentira es pecado, sigue siendo pecado y el padre de mentiras sigue siendo Satanás. Jesucristo, por otro lado, es el camino, la verdad y la vida. No hay el más mínimo lugar para la mentira en la iglesia de Cristo. Al contrario, acompáñame a Efesios capítulo 4, versículo 25. Efesios 4, 25 nos manda algo. Dice, por lo cual, iglesia de Éfeso, pero iglesia de Houston también, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Nos manda, desechen la mentira. O sea, está ahí la mentira, pero tú deséchala. Cuando venga a tu mente esa tentación de mentir, porque es una elección, no es un espíritu de mentira que van a orar por ti, te lo van a sacar y te van a liberar, y no, es algo que está en nuestra naturaleza pecaminosa,
que debemos de desechar, que se manifiesta cuando hay menos vida del Espíritu, se manifiesta más la mentira en nosotros. Somos más propensos a la mentira y a todos los pecados y a todas las obras de la carne. Pero el apóstol Pablo les manda a los efesios y por extensión a nosotros, desechen la mentira y hablen verdad los unos con los otros. ¿Por qué? Y nos da una razón. Porque somos miembros los unos de los otros. Imagínate que el cerebro manda la orden a un miembro del cuerpo, a la mano izquierda, que haga una cosa y la mano derecha pues hace lo contrario. O sea, tienes ahí todo un desequilibrio, tienes un desajuste. Pero a lo que quiero llegar es que la mentira es un fraude. ¿Está de acuerdo conmigo? La mentira es un fraude. Pedro se lo deja muy claro a Ananías y también nos lo deja muy claro a nosotros con esa pregunta: ¿por qué pusiste esto en tu corazón? O sea, la mentira no es desechada, sino que es abrazada, acariciada, pulida y después colocada en el corazón. Eso es lo que nosotros debemos de hacer con la palabra de Dios cuando la escuchamos. Escucharla, meditarla, ponerla, atesorarla en nuestro corazón, y así el cúmulo de esa palabra en nuestro corazón va dando como resultado un estilo de vida espiritual. Pero cuando actuamos como Ananías, está la mentira, la tomas, la atesoras, la pules, la anidas en tu corazón y la haces parte de tu vida. Y hay personas quienes tienen su vida formada a base de mentiras. Mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira. Y no puede dormir en paz, porque no sabe en qué momento va a ser descubierto en su mentira. Porque tienes que tapar la mentira con otra mentira. Y esa otra mentira con otra mentira. Y así sucesivamente. Pero la vida en el Espíritu es una vida de gozo, de paz. Que podemos dormir, como decía el salmista: en paz me acostaré y así mismo dormiré. Pero esa paz proviene de la paz del Espíritu, de la verdad de la palabra. No de una conciencia cauterizada, porque por otro lado hay quienes duermen pero tranquilos, pero porque su conciencia ha sido ya cauterizada. Ya, o sea, ya como cuando te anestesian y te pueden dar de cachetadas y tú estás dormido, ¿no? Así está la conciencia de muchos quienes tienen su vida en base en mentira tras mentira tras mentira y duermen tranquilos, claro, pero porque ya la conciencia está cauterizada. Y Pedro le pregunta a Ananías: ¿por qué pusiste eso en tu corazón? Y le dice esto: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Qué fuerte, ¿no? La mentira a los hermanos es contra Dios. David lo entendía perfectamente en el Salmo 51, versículo 4. David había cometido un pecado horrible, había cometido adulterio, había cometido asesinato. Y cuando viene el Espíritu Santo, personificado por supuesto por el profeta, y lo confronta con su pecado, David suelta eso, se arrepiente y entra en este proceso de restauración de su pecado. Y él reconoce, porque era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Perfecto? No, pero conforme al corazón de Dios. Era aquel quien cuando era confrontado con su pecado, no se hacía como que la Virgen le hablaba, sino que se arrepentía verdaderamente, ponía cartas en el asunto y se ponía en manos de Dios para ser disciplinado por Dios. ¿Qué tal? Salmo 51:4, David decía: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David conecta la justicia de Dios, todos los atributos de Dios, pero sobre todo la justicia, ¿con qué? Con el pecado que uno tiene. Si nosotros no somos disciplinados por Dios a causa de nuestro pecado, es porque no somos hijos. Estamos ante algo muy, muy grave. Quizás estés preguntando: pues ¿qué necesidad había de que Ananías mintiera junto con su esposa? ¿Qué necesidad había? Pues esto mismo le preguntó Pedro en el versículo 4. Le dice: reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? O sea, nadie te dijo que la vendieras, Ananías. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? O sea, Bernabé y los demás, a nadie les dijo a ellos que la vendieran y que la trajeran. Ellos por su propia voluntad la vendieron y la trajeron. A ti tampoco nadie te dijo. Y a veces pensamos nosotros que le hacemos un favor a Dios con nuestra presencia en el templo. Honestamente, hay quienes no, pues hoy voy a ir, pues, como que si le estamos haciendo un favor a Dios, o con nuestros diezmos o con nuestras ofrendas. ¿Qué es lo que hacen algunos cuando se enojan con la iglesia? Ay, ya no voy a diezmar. Ay, tiemblan las puertas del cielo, ¿verdad? Porque la iglesia no va a prevalecer porque no está tu diezmo. Hermanos, a ellos también les habla Pedro.
y les dice, mejor reténla, mejor quédatela, gástatela en el mall, en los tacos, en un carro nuevo, en lo que quieras. Todo lo que damos en la iglesia, incluyendo nuestro servicio, es voluntario. Y para Dios, voluntario y para Dios. Yo estoy aquí parado voluntariamente porque lo hago para Dios. Y honestamente, a lo mejor a usted no le está gustando mucho lo que estoy diciendo. Por eso dije, este no es un mensaje de descubre el campeón que hay en ti, o que, sí, todo te va a ir bien. Y la verdad me gustaría más predicar eso a mí en mi carne. Pero el Señor me dice, pues habla. ¿Qué sigue del 4? Del 5, órale, Señor. ¿No nos podríamos saltar? No. No he rehuido a predicarles todo el consejo de Dios, decía Pablo. Pues hay que decirlo todo, ¿no? Conocí a alguien que decía, ahí hay mucha tela que cortar. Pues córtela, y eso estamos haciendo. La estamos cortando, la tela que está aquí. Todo lo que damos en la iglesia, incluyendo nuestro servicio, es voluntario y para Dios. Si usted lo hace para que diga, no, sí, ya tenía 3 faltas, hay que ir para no tener 4. Pues sí lo extrañamos, por supuesto, ¿no? Nos da gusto verlo, nos da gusto saludarlo, pero lo hacemos para Dios. O sea, cuando yo me congrego, es porque Dios me dijo que me congregue en su palabra. Así que pues lo hago para Él. No voy a recibir un premio por eso, porque dice la palabra, cuando hagan lo que tenían que haber hecho, digan siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Nadie le dijo a Ananías que trajera el dinero. O sea, bien podría haber vendido la heredad, pero nadie le dijo que trajera el dinero. Pedro le dice a Ananías, nadie te dijo que vendieras la heredad, tampoco nadie te pidió nada. Aquí, hermanos, también no pedimos nada. O sea, tiene que haber un orden, tiene que haber un tiempo, y hay un tiempo en el que traemos las ofrendas, pero no se sienta como que le estamos pidiendo. Dice la palabra, cada uno dé conforme propuso en su corazón. No por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Lo mismo que le dijo Pedro a Ananías. Nadie te dijo, te lo hubieras quedado. Fuiste tú quien decidiste vender la heredad y traer solo parte del precio, tratando de defraudar a la iglesia, hablando con mentira para ganar una apariencia de espiritualidad y reconocimiento. Bernabé es el hijo de consolación, trajo el precio y todo lo bien. No, nosotros también, vieja, nos podemos quedar también. Tampoco nomás Bernabé, no, nosotros también queremos ser vistos como bien espirituales, bien generosos. Sigamos viendo lo que pasó en el versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Ananías, para los que no entendieron, cayó y expiró, cayó muerto. Lo que Ananías había hecho fue un pecado voluntario. ¿Se acuerdan? Hace más o menos 3 semanas hablamos acerca de los pecados voluntarios y los pecados de ignorancia. Hay pecados que hacemos que no sabemos que es pecado. Vamos a la palabra y decimos, órale, no, si es pecado, entonces lo dejas de hacer. Pero hay pecados que yo sé lo que dice la palabra, eso, pero a mí me vale, lo voy a hacer. Luego me arrepiento. ¿Y quién dijo que vas a respirar mañana? Cayó muerto, fue un pecado voluntario. Y para ese pecado voluntario no hay sacrificio disponible, sino una horrenda expectación de juicio, de muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23, dice que la paga del pecado es muerte. O sea, todo conecta, hermanos. Dios echa mano de su misma palabra para obrar. Dios nos echa mano de la psicología, de la filosofía, de allá, de los mantras. No. Dios echa mano de su misma palabra y todo armoniza perfectamente. No puedes decir, qué injusto es Dios, ¿no? Pecaron, la paga del pecado es muerte, así de simple. Ananías organizó un plan. Subraya esa palabra, organizó. Y ese plan que Ananías organizó, pues hizo partícipe a su esposa, o sea, hizo equipo con su esposa para defraudar no a la iglesia, no a los apóstoles, sino al Espíritu Santo, a Dios mismo. Ese fue el pecado de Ananías, que organizó un plan haciendo equipo con su esposa para defraudar al Espíritu Santo, a Dios mismo, a la tercera persona de la divinidad, a quien hemos visto ya hace unas semanas en el discipulado. Hemos aprendido acerca de qué es el Espíritu Santo y cuál es su función, y lo que podamos sacar así de entrada es que el Espíritu Santo es Dios.
Entonces, por eso Pedro dice, mentiste al Espíritu Santo, mentiste a Dios. Y al Espíritu Santo se le llama también el Espíritu de vida, en el hebreo, ruaj, el aliento, el soplo, esa vida que sopló Dios sobre Adán cuando lo hizo del polvo de la tierra. El Espíritu de vida. Y el Espíritu de vida, corríjame si estoy mal, ¿no cree que tenga todo el derecho de quitar la vida a quien le plazca? Si Él es el que da la vida, ¿no cree usted que Él tiene todo el derecho de quitarle la vida a quien le plazca? Dice el texto que Ananías cayó y expiró. Se le fue el aliento de vida. Y algo que resalta el texto es que fueron los jóvenes quienes se llevaron el cuerpo de Ananías, lo envolvieron y se lo llevaron. La iglesia, hermanos, amigos, no es un pasatiempo de fin de semana, en donde vas y haces compadres, haces comadres, cantas, nos juntamos a comer, a celebrar la fiesta de uno del otro y qué padre la pasamos. Está bien, o sea, todo eso es secundario, pero la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. No es un lugar lleno de gente perfecta, por cierto. Si tú volteas a tu alrededor, no te vas a encontrar con gente perfecta. Si fuéramos perfectos, pues ya estaríamos con un cuerpo glorificado y sin pecado, pero al estar en este cuerpo, en este case, todavía somos imperfectos. Está lleno de gentes llamadas a la santidad. La enseñanza bíblica es lo que produce la santidad, pero también la disciplina produce santidad. Y esto era visto por los jóvenes de la iglesia, pero no los jóvenes en edad, sino los más recientes agregados a la iglesia. ¿Te imaginas? Por eso no me agüito mucho, porque en una reunión como esta había gente nueva, añadidos nuevos a la iglesia, y lo primero que vieron en una de esas reuniones fue Pedro confrontando a Ananías, Ananías cayendo muerto por mentirle al Espíritu Santo. ¿Qué tal? Bienvenidos, después les dijeron. Así como hoy algunos de ustedes se quedan así como que, órale, ¿a dónde me trajiste? Pues es la iglesia de Cristo, en donde el pecado no se deja así nomás, sí. Como un conocido predicador de aquí de la ciudad que decía, pues todos pecamos, está bien. No está bien pecar. Sí, todos pecamos, pero tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Así que a los jóvenes, a los nuevos añadidos en la iglesia, les quedó muy claro esto. La santidad es producida por la enseñanza bíblica, pero también por la disciplina. Versículo 7. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Vemos que pasó un lapso de tiempo, 3 horas. 3 horas en las que Safira, la esposa de finado Ananías, podría haber meditado en la gravedad de lo que habían hecho su esposo y ella. ¿No te parece 3 horas suficiente para meditar en tu pecado? ¿Para meditar en tu hipocresía? En aquellas cosas que nosotros vemos como normales, pero cuando somos expuestos a la palabra de Dios, decimos, no estoy tan bien. 3 horas es más que suficiente. 3 horas es más que suficiente para arrepentirse del pecado deliberado, aún del pecado deliberado. Esta mujer no sabía lo que le había pasado a su esposo y llegó a donde estaba Pedro. La pregunta de Pedro muestra una vez más las riquezas de la bondad, de la tolerancia y de la paciencia de Dios al darle una última oportunidad de arrepentirse. ¿No crees? Pero hay una responsabilidad en el hombre. Yo quisiera decirles, Dios es soberano y tú no vas a pecar porque Dios no va a permitir que peques. Dios te va a hacer santo aunque no quieras ser santo. Eso no va. Hay una responsabilidad en el hombre. Es el hombre quien tiene que decidir, ya sea abrazar la misericordia de Dios o tener en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia. Es el hombre quien decide ignorar la bondad de Dios para ser guiado al arrepentimiento. ¿Cuál fue la decisión individual de Safira? Subrayo individual, porque ya Ananías, su esposo, estaba ya envuelto, ¿verdad? Ahora viene la decisión individual de Safira. ¿Cuál fue su decisión individual? Y ella dijo, sí, en tanto. Safira decidió apegarse al plan que su esposo había organizado. Se reunieron para hacer su plan.
lo que dije antes, y dijeron, bueno, pues a esto nos vamos a pegar, esto es lo que vamos a decir, que salió o que se vendió la heredad, y a eso nos apegamos. Y ella, fiel a su esposo, fiel a su viejo, muerto, ¿verdad? Se mantuvo apegada al plan. Decidió apegarse a ese plan organizado por la cabeza del hogar. ¿Has visto esos programas de televisión que se graban en los aeropuertos, ¿no? En los cuales pues, hay personas quienes no sé por qué les da por traficar con sustancias ilegales a otros países. Y normalmente los detienen y les empiezan a hacer preguntas, y hay algunos quienes viajan en grupo y los separan. A unos les preguntan una cosa, ¿verdad?, por un lado, y a otros por otro lado les preguntan las mismas preguntas para ver si coinciden, y se contradicen siempre, ¿verdad? Quienes los convencieron para cometer ese ilícito de introducir sustancias ilegales les dieron un plan también. Les dijeron, mira, si los agarran, tú di que no sabes de quién es la maleta. Tú di que no sabes. Así que no te pongas nervioso y te van a soltar. Eso es lo que les dicen. Pero sale caso tras caso, tras caso, tras caso, que los van pero al bote directito, ¿no? Y les dan un buen tiempo en la prisión. Esto mismo es lo que estaba haciendo Safira, apegándose al plan de defraudar al Espíritu Santo. Lo que estos textos revelan es que Dios trata con el pecado de forma individual. Dios ya trató con el pecado de forma colectiva al dar a su Hijo para morir por los pecados de los pecadores, de manera colectiva. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí va la redención, ¿verdad? Disponible para todo, colectivo. Pero Dios trata con el pecado después de forma individual. Aunque Ananías era el responsable de guiar a su esposa y a su familia hacia la verdad, hacia la piedad, Safira, por otro lado, era responsable por darle respuestas a Dios. Que tu esposo sea un impío, esposa, no te da licencia para tú desobedecer deliberadamente a Dios. Aquí es en donde vemos el principio que vimos hace unas semanas. Hemos de sujetarnos primeramente a Dios antes que a los hombres. Dice la palabra, nos manda que nos sujetemos unos a otros en el Señor. Mujeres, sujétense a sus maridos en el Señor. Lo que Ananías le propuso a Safira era pecado. Y ella tenía todo el respaldo divino para decirle a su esposo, con todo respeto, viejo, no me voy a prestar para esto. Eso que tú me estás proponiendo es pecado. Arrepiéntete. ¿Sí? Las mujeres tienen esa autoridad dada por la palabra de Dios para cuando su esposo le propone algo que se opone a la palabra de Dios, exhortarlos, no sujetarse, exhortarlos y llamarlos al arrepentimiento, a que cambien su manera de pensar. No sé cómo te han enseñado en tu pueblo. Oh, lo que diga mi viejo, eso es ley. No. Si va conforme a la palabra, sí. Si contradice la palabra, no. Simple, ¿no? Y Safira tuvo esta oportunidad de hacerlo. E iba a contar con todo el respaldo de Dios, pero ella decidió apegarse al plan original de su esposo. Versículo 9. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. La decisión de Safira estaba tomada, ¿verdad? Desde que Pedro le estaba preguntando, ya su decisión estaba tomada. 3 horas que estuvo esperando, su decisión estaba tomada y se iba a pegar a ella. Pero el juicio de Dios también estaba preparado. Ahora la pregunta que Pedro hace es para que los presentes sean testigos de la justicia de Dios y de la gravedad de tentarle. La acusación en la pregunta de Pedro era ponerse de acuerdo para tentar al Espíritu Santo. Él les decía, era lo que les decía, ¿por qué se pusieron de acuerdo para tentar al Espíritu Santo? Y todos aquellos quienes estaban ahí, aunque fueran nuevos añadidos a la iglesia, conocían la religión judía, conocían las escrituras, el Antiguo Testamento, la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Lo conocían lo que decía en Deuteronomio 6:16, no tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. Ellos lo conocían, así que cuando ellos oían esto de tentar a Dios, ellos automáticamente pensaban en Deuteronomio 6:16.
La tentación o provocación consistía ¿en qué? Consistía en elaborar un plan mentiroso buscando la misma honra de Bernabé. Hay una manera de conseguir la honra de Bernabé, la honra que Bernabé tenía al vender una propiedad y traerla para que se distribuya con los necesitados. Hay una manera, la única manera, la que Bernabé hizo. Pero ellos trataron de encontrar, ser creativos y pensar que ellos podrían ganarse esa honra con base en mentiras. No se puede. No hace falta cuestionar si esta pareja, Ananías y Zafira, eran salvos o no eran salvos. Este pecado fue manifestado ¿en dónde? ¿En la carnicería? ¿En el mall? ¿En la iglesia? La iglesia dijimos que es el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 13 dice que es Dios, directamente Dios, quien juzga a los de afuera de la iglesia. ¿Me estoy comunicando? O sea, hay quienes no han confesado sus pecados para salvación, no se han arrepentido, no son hijos de Dios. Bueno, Dios directamente los va a juzgar a ellos, según Primera de Corintios 5:13. Pero a los de adentro de la iglesia, ¿quién los juzga? A nosotros que estamos dentro de la iglesia de Cristo y dentro de una iglesia local, ¿quién nos juzga? Fue Pablo en 1 Corintios 5, cuando hubo un caso de un hombre quien había tomado por mujer a la mujer de su padre, a su madrastra. Imagínate, así de grueso. Por eso digo que no es perfecta la iglesia tampoco, ¿verdad? Eso ocurría. ¿Qué pasó? Muchos dijeron, no digas nada. ¿Qué van a decir los nuevos? ¿Se van a asustar? No, mejor hablemos de que hay un campeón y que hay que sacarlo y todo esto. Pero cuando Pablo, como autoridad designada en la iglesia de Corinto y en otro grupo de iglesias, se entera de esto, le dice, ¿qué les pasa, calabaza? ¿Verdad? ¿Están envanecidos? A los de afuera Dios los va a juzgar, pero a los de adentro pues hay que hacer algo. Hay que hacer algo al respecto. Fue Pedro, en este caso de Ananías, de Zafira, quien como líder de la iglesia le tocaba este trabajo de ejercer disciplina. La disciplina, como dije, es para los hijos. O sea, nosotros como padres, los que tenemos padres de hijos o padres de hijos pequeños, nos toca disciplinar a nuestros hijos. Yo no disciplino al hijo del vecino, aunque ganas no me faltan a veces, ¿verdad? Ni al de al lado, no. Yo disciplino a los míos. Y pregúntale si no les llueve de repente, cuando se lo ganan. Hebreos capítulo 12, versículo 8, nos dice que si se nos deja sin disciplina a los hijos, los que decimos que somos hijos de Dios, dice la palabra que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Qué bonito derecho, ¿verdad? Pero en el paquete de ese derecho viene la disciplina. ¿Verdad? Así como que, no, pues sí. Y dice, si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, o sea, no te sientas como que tú eres el único disciplinado, no, todos hemos sido participantes de la disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Pero nomás hay dos, o hijo o bastardo. Qué fuerte, ¿no? Hay diferentes tipos de disciplina. La disciplina didáctica, o sea, la disciplina que se da por medio de la enseñanza. Nosotros como padres no estamos llamados únicamente a traer billetes a la casa. No solamente estamos llamados a eso. Y ahí te dejo, ahí está el dinero y ya. Es un monumento ahí el marido, nadie le puede decir nada, no habla, ¿no? O en el teléfono o en cualquier otra cosa. Nosotros, los varones del hogar, la cabeza del hogar, somos quienes proveemos, por supuesto, pero también enseñamos a nuestros hijos. No es chamba de la mamá, aunque se quede en la casa la mamá y no sin trabajar porque tienen mucho trabajo. Es chamba principalmente del papá, trabajo principalmente del papá, de nosotros. Enseñamos y nosotros disciplinamos a nuestros hijos. No podemos disciplinar a nuestros hijos si antes no les hemos enseñado. ¿Qué es eso? O sea, no le puedes dar a tu hijo un chanclazo, un cinturonazo, cualquiera que sea el método, si primero no le has enseñado cómo se hacen las cosas. Se enseña y si no se aprende, se disciplina. Eso se le llama disciplina correctiva. Cuando no se entendió la enseñanza, con nosotros, hablando de nosotros los hijos de Dios, Dios utiliza métodos para ponerle highlight, para enfatizar la enseñanza. Y hay varios niveles. Acompáñame a 1 Corintios 11, 29. Otra vez, estoy hablando dentro del ámbito de la iglesia,
Si tú no eres hijo de Dios, no eres parte de la iglesia, esto no hay problema, puedes pasarlo por alto. Pero bueno sería que te arrepintieras de tus pecados y que te unieras a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Primera de Corintios 11:29 dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos, y esa palabra enfermos es la palabra arrostos, se refiere al estado físico y en relación con el juicio de Dios. Hay enfermedades que son, bueno, por el ambiente, por la alimentación, uno mismo se las compra, ¿verdad? Y las paga caras. Pero hay enfermedades que son juicio de Dios, que Dios las manda como un juicio. ¿Por qué? Por lo que dice el versículo 29, sin discernir el cuerpo del Señor. ¿Qué dijimos que era la iglesia? El cuerpo de Cristo. Sin discernir el cuerpo del Señor. Dice, por lo cual hay muchos enfermos. Después dice debilitados, es la palabra astenes. Y esto significa sin fuerza. Y se traduce como débil. Hermanos, dice la palabra de Dios que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hay una fortaleza que nos da la comida, pero la fortaleza del creyente no está en la comida. El Señor dijo, mi comida es hacer la voluntad del Padre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para nosotros los hijos de Dios, la palabra de Dios es el alimento que nos da fortaleza. Pero cuando no estamos llenos de la palabra, no discernimos la iglesia, el cuerpo de Cristo y decimos, a mí me vale. Soy creyente, pero no quiero nada con la iglesia. Cuidado, cuidado. Si no te has enfermado todavía, bueno, es misericordia de Dios. Pero tal vez si estás debilitado, estás sin fuerza. Y se ve, ¿no? Se ve muchas veces, no voy a ver a nadie, ¿verdad? Pero a veces, no, porque a veces en la alabanza, o sea, dices tú, híjole, le echan más ganas cuando mete gol ¿Quién jugó el viernes? Por eso no vinieron, ¿verdad? Y le echamos más, nos ponemos la camiseta y ¡wow! ¡Aleluya! Y sí, bueno. Hoy es una de Bronco por ahí. Pero cuando se trata de alabar a Dios, grito de júbilo. Ya se tardó, ¿no? ¿Otra vez esa? No me gusta. Ay. Bueno, eso es una muestra de debilidad. Es una muestra de debilidad espiritual. Porque cuando estás fortalecido en la palabra, es como cuando has estado calentando, ¿verdad? Para hacer ejercicio. Y ya llegas listo. Pero cuando estás frío, ¿verdad? Así como que te cuesta, pero ya vienes calientito. Toda la semana estuviste calentando y estaba esperando este momento. David decía, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días. Si por mí fuera, decía David, todos los días estaría en la casa de Jehová. ¿Y usted? Es que David podía decir, aunque un ejército acampe contra mí. De ahí venía su fuerza, de estar en la presencia de Dios, de estar con aquellos quienes se deleitan también en estar unidos, llenos del Espíritu, alabando al Señor, adorando al Señor, escuchando su palabra. De ahí venía la fortaleza. Pero cuando no la hay una debilidad, hay una pesadez, me deleito en cualquier otra cosa menos en esas canciones aburridas. Menos en ese mensaje que ya 58 minutos lleva ya. Que ya, vámonos. Continúa diciendo, enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y no hablo del dormir, de esa debilidad espiritual, porque esa debilidad espiritual es la que te lleva a caer en el sueño profundo, y así como los discípulos, ¿verdad? Quienes en vez de estar orando estaban durmiendo. Pero aquí se refiere, ese dormir es la palabra koimaomai, y significa así literalmente muerte. Por no discernir el cuerpo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, algunos están enfermos, otros están debilitados y otros se nos adelantaron en el camino. Dios mostró el nivel máximo de disciplina, porque ahorita yo te di 3 niveles de disciplina. Uno es el de la enseñanza, y ahí ese es el que yo quiero, no sé tú, pero yo me quiero quedar con ese. La enseñanza de Dios, la predicación de Dios. Estar dispuesto en cualquier espacio que se abra para recibir la palabra de Dios en mi vida individual, pero también colectivamente. Hay reunión de jóvenes, pues no soy joven, pero vamos, ¿verdad?
Hay reunión de mujeres. Bueno, ahí sí, las mujeres con las mujeres, los hombres con los hombres. Pero aprovechar cualquier oportunidad que se abra para poder escuchar la palabra, porque prefiero aprender con la enseñanza que con la disciplina, cualquiera de estos tres niveles. Y Dios estaba mostrando el nivel máximo de disciplina. ¿Sabes para qué? Para testimonio a la iglesia. Hace rato, antes de empezar la reunión, hubo un testimonio aquí de 11 personas, 11 hermanos en la fe, quienes bajaron a las aguas del bautismo. Y no se avergüenzan de decir: yo creo en Jesucristo, Jesucristo es mi Salvador, Jesucristo es mi Señor. Dieron un testimonio. Esa es una manera en la que Dios da testimonio, pero aquí Dios estaba dando un testimonio con base en disciplina. El mensaje que Dios le estaba dando a su iglesia, en primera instancia, era: no se admiten fraudulentos. Ese era el mensaje. Se admiten ex fraudulentos. Eso es de consuelo para muchos, ¿no? Dices, ex fraudulentos. Los que se han arrepentido, como dice 1 Corintios 6:11. ¿Cómo dice 1 Corintios 6:11? Después de dar toda una lista de linduras, dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Se admiten ex fraudulentos, pero no fraudulentos cristianos, entre comillas. Esto es, aquellos quienes quieran vivir en la carne, en la mentira, en el pecado, aparentando espiritualidad. Gloria a Dios, aleluya. Pero por dentro, una vida de mentira, una ausencia de comunión con Dios, una ausencia de lectura de la palabra. No te sabes ni un versículo de la Biblia. Los niños saben los libros, los 66 libros de la Biblia te los dicen, pero así. Y dejan a muchos así como que, bueno, pues síguele en el Facebook. El apóstol Pedro no tuvo que ver nada en la disciplina, y esto quiero resaltarlo. No fue Pedro el que mató a Ananías, no fue Pedro el que mató a Zafira. Esta disciplina procedió directamente de Dios. Yo creo que por Pedro a lo mejor hubiera dicho: no, pues, ay, Señor, vamos a darles chance otro ratito. A veces uno así es, ¿no? A veces uno dice: es que está deliberadamente transgrediendo la palabra de Dios, pisoteando la sangre de Cristo, pero dices: hay que darle chance. Que bueno, eso es bueno, pero solamente Dios decide cómo quiere proceder. Y en esta ocasión Dios procedió de esta forma, con disciplina. Y ambos, tanto Ananías como su esposa, tuvieron la oportunidad de arrepentirse. Lo vimos ya, ¿verdad? Pero determinaron este acto impío, el cual sostuvieron literalmente hasta la muerte. No, yo hasta la muerte. Me voy contigo hasta la muerte, viejo. Pues sí, así se fue. Con él hasta la muerte. Pero muerte en el pecado. La disciplina en este extremo era necesaria en este tiempo inicial de la iglesia. Repito, la disciplina a esta magnitud, en esta magnitud, era necesaria en este tiempo inicial de la iglesia. ¿Para qué? Para que todos entendieran claramente que la presencia de Dios entre su pueblo exigía santidad de vida. Eso no ha cambiado. Desde que Dios se le manifestó a Moisés en aquella zarza que ardía y no se consumía, y ahí va el moho, ¿verdad? Moisés, quita los calzados de tus pies, quítatelos, tus guaraches mugrosos, porque el lugar que pisas, tierra santa es. Yo pregunto, ¿Dios ha cambiado? ¿No dice la palabra que Él es el mismo ayer, hoy y siempre? Él mismo dice de sí mismo: yo, Jehová, no cambio. ¿Qué nos hace pensar que la iglesia, en donde Dios manifiesta su presencia, es un lugar en donde podemos llegar como nos dé la gana, sin arrepentirnos de nuestro pecado, en enemistad con otros, en rebeldía? ¿Qué nos hace pensar que Dios ha cambiado y que se nos va a permitir eso, que Dios va a permitir eso sin que haya consecuencias? Dios estaba dando este mensaje: no es posible tentar a Dios y salir ileso. No se puede. A lo mejor me puedes ver a mí la cara de tonto, a algún hermano, a todos, pero a Dios no. No se puede tentar a Dios y salir ileso. Sin duda, la disciplina
no es algo que se disfrute mucho, tanto de aquel quien la ejecuta como de aquel quien la recibe. Ni con los hijos incluso, ni en la iglesia. Pero ¿qué creen? Es un mandato de Dios. A lo mejor, si no te gusta, pues hay que arrancarle muchas páginas a la Biblia que hablan acerca de la disciplina en la familia. Y tengo que decirlo, pero los resultados que muchos padres ven en sus hijos es a causa de la ausencia de disciplina acompañada por un testimonio vivo. No te quejes. Tú fuiste el que dijiste, ay no, pobrecito, le va a doler. Tú fuiste el que a lo mejor sí fuiste muy duro, pero todo lo que decías que no se hiciera lo hacías. Quien con el ejemplo le predicabas la antibiblia a tu hijo. Ahí está el resultado. Pero en la iglesia es lo mismo. En la iglesia tiene que haber disciplina. En la iglesia tiene que haber santidad. Si no, ¿qué estamos jugando? Quitémosle el rótulo de iglesia cristiana y hagámosle aquí un club. ¿De qué quieren? ¿De Rotario? ¿De Leones? ¿De Leonas? ¿Eh? No sé. Si leíste bien cuando entraste de esa iglesia cristiana, es iglesia cristiana. Y hacemos lo que Cristo dice en su palabra. Versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia. ¿Qué tal? Y sobre todos los que oyeron estas cosas. La desobediencia trae consecuencias. Y la obediencia, al ejercer disciplina, trae consecuencias también. O sea, toda acción tiene una reacción. Toda decisión que tomamos, toda cosa que hacemos, tiene una consecuencia. Ananías y Zafira habían obtenido las consecuencias de su pecado deliberado, pero Pedro y la iglesia, al ejercer la disciplina, también trajeron consecuencias, pero esas consecuencias se les conoce como bendiciones. Lucas usa la palabra temor y significa un profundo y reverente respeto. No es miedo, temor es un profundo y reverente respeto. Te voy a poner un ejemplo y te vas a conectar así. Cuando vas manejando y te aparecen unas luces azul con rojo en tu retrovisor, ¿qué ocurre en tu corazón, en tu vida, en tu actitud? No te bajas. ¿Qué pasó, mi poli? ¿No? ¿A qué no? Oríllese a la orilla. No, ¿a qué no? Es más, ni se te ocurra jamás bajarte del carro sin que el policía te lo diga. Advertencia. Porque puedes, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Te derriba. Hay un reverente respeto por la autoridad de Officer Barnes. Ese fue uno que me puso un ticket, no se me olvida su nombre. Hace años, ¿no? Y te infunde un respeto reverente que estás así, ¿no? Deme su licencia. Yes, sir. ¿No? Si todo así se lo das así como te lo pide. ¿Por qué? Porque hay un respeto. Pero ¿por qué hay más respeto por un policía que por Dios y su palabra? Este respeto conmocionó a toda la iglesia. De hecho, esta es la primera vez en el libro de los Hechos en la cual la palabra iglesia aparece. E iglesia significa llamamiento fuera. Son dos palabras, ek, que significa fuera de, y klesis, que significa llamamiento. Entonces la iglesia es llamada fuera de la maldad, fuera de la hipocresía, para vivir en la benignidad, en el fruto del Espíritu y en la verdad, por supuesto. Aquellos quienes estaban dentro de la iglesia se dieron cuenta de una cosa: la iglesia es algo serio. Y espero que usted, que es visitante, así se vaya hoy de aquí pensando: la iglesia es algo serio. Nos encantaría que se quedara, que hiciera a Jesús como el Salvador de su vida, que le pidiera que fuera el Salvador de su vida, que se arrepintiera de sus pecados, de sus mentiras, de toda esa vida que usted sabe que no le agrada a Dios. ¿Por qué? ¿Qué crees? No hay que ir a la universidad ni al seminario teológico para saber lo que es bueno y lo que es malo. Y tu conciencia te lo dice. Y tu conciencia te muestra lo que está mal. Y tu psique, tu mente te dice: bueno, algún día lo voy a cambiar. ¿Qué crees? Aquí está la oportunidad del día de hoy de que lo cambies. Aquí está la oportunidad delante de ti. No es por medio de un programa de pasos ni de una oración aquí que te vamos a vaciar quién sabe qué, ni tienes que pagar nada, ni vender nada, ni no. Vengan y beban, dice el Señor, gratuitamente del agua de vida. Ahí está, disponible.
El que en mí cree, dice el Señor, de su interior correrán ríos de agua viva. Y la oportunidad está delante de ti. Y aquellos quienes estaban dentro de la iglesia se dieron cuenta, esto va en serio. Esto no es nada más una oración, esto no es nada más que oramos y tiembla todo esto. No, nada más es eso. No es nada más que traen a los enfermos y la sombra de Pedro los sana. Sí, gloria a Dios, pero no nada más es eso. La iglesia está llamada fuera de la mentira, fuera de la hipocresía, para vivir en la santidad. Pero la noticia corrió de boca en boca entre los no creyentes, judíos que no creían en el Mesías. Y esto fue notorio para ellos. Ahora, aquellos opositores de la iglesia tendrían que pensar 2 veces antes de actuar contra la iglesia del Señor, ¿no crees? Decían, oye, si estos eran parte de la iglesia, quisieron defraudar, cayeron muertos, el juicio de Dios, no, mejor ni nos metemos, ¿no crees? Los opositores, ¿sabes qué? Guárdate cualquier plan que tenías para proceder en contra de la iglesia. Para concluir, hermanos, amigos, no podemos decir a ciencia cierta por qué hoy, 2019, no caen fulminados los fraudulentos. No tengo una explicación para decirte. No la tengo en la palabra. No puedo decir, por esto los fraudulentos no caen así en los cultos muertos. Pero tener registrado un evento como este nos debe de llevar a la reflexión, ¿no crees? Si no es que ya lo ha estado haciendo el Espíritu Santo. A reflexionar. Pero no solo a reflexionar y quedarnos así como que, órale, no, pues estuvo duro el mensaje. Bueno, no soy yo, yo no lo escribí, está en la palabra. Cualquier duda, queja o sugerencia se la manda el Señor directamente. Tener registrado un evento como este nos debe de llevar a la reflexión, pero también debe de animarnos a ser transparentes. Caminar en integridad. Ser íntegro es decir, ¿sabes qué? Está muy bueno todo eso, pero lo mío es el pecado. Y le voy a dar duro. Bueno, adelante. Good luck. Pero no queremos eso, ¿verdad que no? O sea, si estamos aquí es porque decimos, ¿sabes qué? Creo en Jesús. Creo en el Hijo de Dios. Quiero ser parte de la iglesia. Quiero que cada día mi vida se vaya pareciendo más a Cristo. Quiero estar en gloria. Es simple, mira, el Señor dice, nomás hay 2 lugares, el infierno o el cielo. Es súper simple, ¿no? No hay purgatorio, no lo hay. ¿Quiénes van al cielo? Pues quienes confiaron en Cristo como Salvador. No es por obras para que nadie se gloríe. No habrá nada que tú puedas hacer que puedas impresionar a Dios. Ay, mira, me fui de rodillas hasta no sé dónde. Mira, di tantas ofrendas, hice tanto. Nada de eso va a impresionar al Señor, quien dio a su Hijo, y su Hijo sin pecado fue el sacrificio perfecto, acepto ante Dios, que puede pagar por tu pecado si te arrepientes. Así de simple. Nos anima a ser transparentes, pero también nos anima a ser dóciles ante la palabra de Dios. Dóciles ante la palabra de Dios. Yo no sé qué iglesia estés buscando o qué iglesia tú quieras, pero yo quiero la iglesia de Cristo. En esa estoy yo, guiada y gobernada por su palabra, que hay veces nos anima y nos dice, vas bien, hijo mío, ¿verdad? Pero hay veces que te dice, córtale, cámbiale, haz ajustes y camina en santidad. Y esa es la iglesia del Señor. Cualquier otra cosa, no acepte imitaciones. Cualquier otra cosa no es la iglesia del Señor. Te voy a invitar a que te pongas de pie y quiero terminar haciendo una oración. Creo que es propicio el mencionar, como mencionamos, que la paga del pecado es muerte. Mencionar que la dádiva de Dios, que el regalo de Dios es vida eterna. Mira, no te puedo prometer que tu esposa va a volver si te dejó, que tu esposo va a volver si te dejó, que tus hijos van a salir de las drogas. No te lo puedo prometer. Si yo te lo prometiera, sería una osadía y sería engañarte. No te puedo prometer que vas a tener el mejor trabajo.
que vas a ser rico, que vas a ser próspero. No puedo prometerte eso tampoco. Entonces, ¿qué me promete? Como Pedro: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. Lo que tengo es Cristo. Y la dádiva de Cristo, el regalo de Cristo, es vida eterna. Nada más. ¿Qué te parece? Mira, los hombres morimos. Zafira tenía Ananías y mi viejo es lo máximo. Ahí quedó. Esos somos los hombres. Somos polvo nada más. Somos así como neblina, dice la palabra, que hoy está, mañana no estás. Tú que valoras tanto tu vida, mañana no vas a estar. ¿Y qué crees? El mundo va a seguir girando. El mundo va a continuar. A lo mejor sí te vamos a llorar un ratito, pero el mundo continúa. Las clases se reanudan mañana. El trabajo empieza. Todo sigue en su curso normal. Pero dice la palabra que de ella misma, que permanece para siempre su palabra. Y aquel quien hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la voluntad de Dios para los hombres, para todos, es que ninguno vaya al infierno, que ninguno perezca, sino que todos procedan, caminen. ¿Hacia qué? Hacia el arrepentimiento. Ese cambio de mente, decir, ¿sabes qué? No me ha ido muy bien en mi vida. Ha sido de tropiezo en tropiezo, de fracaso en fracaso, defraudando y siendo defraudado. Pero hay uno quien dice: todas mis palabras hoy son en mí, amén. Así es. El Señor, siempre que empezaba a enseñar, decía: de cierto os digo. Él no te va a engañar. Él no te va a defraudar. Él no te va a traicionar. Aún insertado en la iglesia del Señor, podrá haber quien nos defraude. Podrá haber Ananías, Zafiras que nos defrauden, que nos mientan, que nos trancen. Pero el Señor no. Y dice su palabra: puestos los ojos en Jesús. Ahí yo te invito a que pongas tus ojos. No en este predicador, no en esta iglesia, en este grupo de gente. Puestos los ojos en Jesús primeramente, el autor y consumador de la fe. Cierra tus ojos. Señor, gracias. Gracias por lo que tú haces. Gracias porque tú amas a tu iglesia. Amas a los tuyos. Tú mismo, Jesús, oraste al Padre por los tuyos, por tus discípulos, por tu iglesia. Y tú estás esperando a una iglesia pura y sin mancha. Y ciertamente sabemos que la recibirás. Yo quiero ir ahí, Señor. Yo quiero estar en esa iglesia pura y sin mancha. Pero ¿cómo he de estar ahí si no estoy en santidad? ¿Cómo pretendo ser parte de tu iglesia pura, sin mancha, si yo mismo estoy en pecado? Estoy en hipocresía, estoy en rebeldía, estoy oponiéndome a ti, aparentando espiritualidad, aparentando una imagen de muy bueno, de muy santo, pero por dentro, como decía Jesús de los fariseos, llenos de huesos, de muerte, de podredumbre. Esa podredumbre tú la conoces, Señor. Tú conoces cada corazón, cada pensamiento. Aún no está la palabra en mi boca y aquí tú la sabes todas, Señor. Por eso hoy, en medio de este mensaje, que ha sido un mensaje duro, que no ha sido un mensaje sencillo, tú nos muestras tu amor. Nos abres la posibilidad de que esta dádiva de vida eterna la podamos abrazar, la podamos recibir. Y hoy el Señor te está llamando. Si no eres su hijo, si no le conoces, Él te está llamando. La pregunta aquí es: ¿qué vas a hacer? Pudiera yo hablar por más tiempo aquí y nada de lo que yo dijera te podría convencer, porque no es mi palabra, no es mi elocuencia, la manera en la que yo acomode las palabras, sino es únicamente su palabra, la palabra de Dios y su Espíritu Santo que te guía al arrepentimiento. Y hoy mismo el Espíritu Santo te está convenciendo de pecado, de justicia, de juicio. Lo has oído. Hay una paga para el pecado, aún para quienes están dentro de la iglesia. Y dijimos que quienes están fuera de ella, Dios mismo los juzgará. Así que tú decides hoy: ¿quieres tener a Dios como juez o quieres tener a Dios como Padre? Podemos decir, Señor, a aquellos quienes somos tus hijos: Abba, Padre, Papito.
y gozar de tus bendiciones, gozar de tus beneficios, meditar en el beneficio del perdón, meditar en el beneficio de la adopción, y aún en estos mensajes que nos confrontan, que nos sacuden, que nos llenan, que nos conmocionan como la iglesia, tú nos muestras tu amor, porque eres tú quien es engrandecido. Aquí eres tú el engrandecido, Cristo. Eres tú el santo, santo, santo. Eres tú, Señor, y nadie más. Así que cada uno tiene ahí su propia oportunidad de darle respuesta a Dios, o puede decidir no decidir. Así que son tus propias palabras ahí, en tus propias palabras, dile al Señor: Señor, me arrepiento de mis pecados, perdona mi hipocresía, perdona mi pecado deliberado, y restáurame como restauraste a David. Si tú necesitas oración, solo alza tu mano. Voy a pedir a los servidores que estén atentos de quién tiene su mano levantada y que puedan así atender a esa necesidad y acercarse a orar. Si tú ves quizás una mano levantada y tú dices: sabes que yo no sé cómo orar, no sé, pero siento algo que me está impulsando a arrepentirme y necesito ayuda. Bueno, levanta tu mano. Y aquí estamos, con mucho gusto te vamos a ayudar. Si tú ves una mano levantada, acércate y el Señor te va a usar para ayudarle a orar a alguien más. Ahí vemos una mano levantada ahí atrás. David dijo: ten piedad de mí, oh Dios. Tú puedes decirle eso a Dios: ten piedad de mí, oh Dios. Quizás tu vida son esas 3 horas que tuvo Zafira ahora mismo. Quizás estés en ese lapso de 3 horas de misericordia de Dios, y puedas decirle como David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Reconozco que contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ahí en lo secreto de tu interior, en tu pensamiento, meditando, el Señor te está haciendo comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. El Señor quiere recrear esos huesos abatidos a causa de oír su palabra predicada sin diluir. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Y eso el Señor lo promete. Dice: yo borro todas tus iniquidades por amor a mi nombre. Cree en mí, oh Dios. Dile: cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces, y solo entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos. El Señor quiere usarte, aún tú que vienes por primera vez, aún tú que acabas de arrepentirte de tus pecados y le has pedido al Señor que sea tu Salvador. El Señor te quiere usar para que enseñes a otros pecadores los caminos. Lo que has escuchado hoy, lo que hemos visto y oído, eso hablamos. No hay otro mensaje, es solo Jesucristo quien puede salvar. Él es solo el camino, la verdad, la vida. En Él únicamente hay perdón de pecados. Cámbiame conforme a tu palabra y límpiame de toda iniquidad, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado delante de mí está. Que pueda darte a ti toda la gloria en cada
porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado delante de mí está. Que pueda darte a ti toda la gloria, que pueda darte a ti toda la gloria en cada paso de mi caminar. Alumbra con la luz de tu palabra, enséñame a hacer tu voluntad. Dile una vez más, alumbra con la luz de tu palabra. Alumbra con la luz de tu palabra, enséñame a hacer tu voluntad. Una vez más, alumbra con la luz de tu palabra, enséñame a hacer tu voluntad. Y eso promete el Señor. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré el camino por el que debes andar. Basta solo con estar dispuestos. Gracias, Señor, por cada corazón dispuesto aquí a hacer tu voluntad. Por cada corazón dispuesto y comprometido contigo, comprometido con tu iglesia, para, empezando por Él mismo, caminar en santidad y ser así una iglesia santa, una iglesia pura, la cual tú vas a recibir, Señor. Gracias por cada persona quien hoy se ha arrepentido de sus pecados. Sé, Señor, que tú has comenzado a hacer la obra en algunos, la has hecho ya en otros, y te agradecemos porque tú eres quien añade a tu iglesia a quienes han de ser salvos. A ti la gloria, Jesús, en tu nombre, Señor. Amén, amén. Mis hermanos, saluda a alguien.